Bienvenidos a la casa de Dios, gracias por estar con nosotros en esta tarde. Está complicado este volado que no leo, porque mucho papel tengo. Primera de Tesalonicenses capítulo 5. Primera de Tesalonicenses 5, 19. Cuando lo tenga, dame el favor de ponerse de pie para tener reverencia en la lectura de la palabra del Señor. Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses. Muy bien, esta epístola es una epístola es la primera epístola que escribe el apóstol Pablo. Es el primer documento, la primera epístola que se escribe antes incluso que los evangelios. Esta epístola data del año 50 después de Cristo y se entiende hoy en el mundo académico que es lo primero que se escribió de Jesús como un componente ya en la percepción y en el criterio y teología cristiana. Es decir, podrían haber existido algunos datos de Jesús, como los guiones, dichos, papeles pequeños donde estaban los dichos de Jesús, pero como documento compuesto, este es el primer documento que tenemos del cristianismo, así como tal. Ahora vamos a ir al capítulo 5 y vamos a ver un versículo chiquitito, pero que tiene grandes complicaciones teológicas, que no me voy a meter en eso, pero algo vamos a entrar, ¿verdad? Vamos a hablar de apagar el espíritu. La palabra del Señor dice así: no apaguéis el espíritu. Diga conmigo otra vez: no apaguéis el espíritu. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias por tu palabra. Te pedimos que bendigas, Señor, en esta tarde la ministración, la exhortación de tu palabra. Bendito Dios, desde ya nosotros ponemos en tus manos todo lo que vamos a hablar, todo lo que vamos a exhortar a tu pueblo. Y te pedimos desde ya, Señor, que puedas recibir toda la gloria, toda la honra de parte de nuestros corazones. En el nombre de Jesús, amén y amén. Tomen asiento. Muy bien. Mire, me estaba riendo porque me acordé de lo que le dije al pastor Guido. Hoy a las 11 estaba predicando, estuvo bien bonito el culto de las 11, estuvo bien, bastante asistencia. Ya me está dando miedo porque me está robando los miembros, pero así que le vamos a cortar las alas igual que los pericos, ya no lo vamos a dejar predicar, porque si no vaya a ser que me divida también. Entonces yo le decía a Guido, mira, le digo yo, ¿por qué usas tantos versículos, verdad? ¿Por qué? Es que yo no sé, yo tendré una percepción de eso, pero a mí me gusta predicar en un solo lugar y decirle a la gente, mire, busque esto y aportémosle. Pocos son los sermones como este, que vamos a tener que revisar varios textos, pero lo que sucede es que yo lo hago por excepción, pero yo le digo, mira, ¿y por qué tanto versículos? Como 20 versículos. No, es que mire, el sermón está bonito, pues si no crea que no predica bien, si predica bien. Pero el punto es que le damos siempre queremos en esta iglesia darle, hermano, un enfoque a la parte más expositiva, es decir, agarrar un versículo, desarrollar el contexto del versículo y no sacarlo así forzosamente como para nosotros solo enseñarlo de una forma deliberada o de una forma libre. Pero cuando es un versículo tan pequeñito como este, se hace bien difícil, créame, el no ocupar otros versículos. Entonces, vamos a hablar un poco de esto. Primero, la semana pasada yo estuve hablando acerca de contristar el Espíritu Santo. Muy bien. El que no haya oído el sermón, pues ahí está en Spotify, lo puede bajar, lo puede descargar, puede llevarlo, puede escucharlo. Hemos aprendido que la persona del Espíritu Santo habita en el creyente. Y según Efesios capítulo 4, versículo 30, el Espíritu Santo nos sella. Y eso implica que la presencia del Espíritu está en toda aquella persona que se ha arrepentido de sus pecados, que se ha entregado a Cristo Jesús y que por lo tanto ha comenzado a vivir una vida en el Espíritu. El Espíritu Santo es la persona de Dios, es la persona de Cristo en nosotros, solo que en su componente espiritual. Él nos revela a nosotros las verdades de Dios. Él es el maestro por excelencia de las Escrituras.
Él es el que nos ayuda y nos faculta a vencer el viejo hombre, y es el que nos hace dominar nuestra antigua naturaleza. Si nosotros tenemos una antigua naturaleza pecaminosa, como ustedes saben, todo cristiano tiene una lucha constante contra la carne, contra el mundo y contra el pecado. Entonces, el diablo, perdón. Los tres grandes enemigos son el diablo, la carne y el mundo. Esos son los tres grandes enemigos del cristiano. Entonces, el Espíritu Santo es el que nos faculta a nosotros para hacerle frente a esa oposición que tenemos en el sistema del mundo. Ahora, esto yo ya lo expliqué, pero lo voy a dejar claro, otra vez porque es necesario. Cuando Jesús iba a partir para poder estar con el Padre, porque iba a morir por nuestros pecados, Él dijo a sus discípulos: les dejo otro consolador. Entonces, la persona del Espíritu Santo es Dios y es la presencia de Dios en nosotros. Y ese otro consolador está con nosotros porque Él es el que nos anima, el que nos faculta, Él es el que nos empodera para hacer frente a la oposición satánica, a las fuerzas del enemigo y a toda la corrupción que en este mundo hay. Óigame bien, hermano. Si hay algo que sostiene el equilibrio de la maldad en este mundo, es el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo en la persona de un creyente, en una oficina donde todo mundo anda haciendo su desorden, donde todo mundo anda acostándose con todo mundo, habita en el corazón de un creyente, entonces la maldad no llega ahí. Eso es lo que la palabra enseña. Y por lo tanto, toda aquella persona que tiene la presencia del Espíritu Santo tiene la autoridad de poder detener la maldad, de poder detener el pecado y de poder detener la influencia de Satanás en nuestras vidas. Por lo tanto, la facultad del Espíritu Santo, el poder que nos genera es grande. Entonces, la primera posición que yo voy a presentar en esta tarde es: ¿cuál es la diferencia entre entristecer y apagar? Bueno, la palabra que nosotros vimos la semana pasada en Efesios 4:30, que dice: no contristéis al Espíritu Santo. Esa palabra es la palabra griega lupao. Quiere decir hacerle daño al Espíritu, dañar al Espíritu, ofender al Espíritu. Porque si el Espíritu habita en nosotros y si nosotros tenemos una vida mundana, porque tenemos esas grandes deficiencias, nos airamos, nos enojamos, ofendemos con nuestra boca. Acuérdense de las áreas en las cuales contristamos al Espíritu: palabras, ira, enojo, nuestra situación muchas veces de vida, que resentimos muchas cosas en el corazón. Eso no permite obrar al Espíritu. O sea, allí entristecemos al Espíritu. Pero cuando la Biblia habla de apagar el Espíritu, ahí estamos en otra cosa totalmente diferente. ¿Por qué razón? Póngame atención. Y esto quiero dejarlo claro. El poder que se manifiesta en cada creyente, ponga atención, mire lo que le voy a decir. El poder que se manifiesta en cada creyente de la persona del Espíritu Santo depende de la comunión que usted tenga con Dios. Ahí no hay tales, hermano. Si usted busca la presencia del Señor, si usted busca la presencia del Espíritu Santo, el poder de Dios va a ser más grande sobre usted. Y usted va a estar encendido. Y usted va a tener un poder y va a tener una autoridad. Pero cuando nosotros tenemos deficiencias en el trato con el Espíritu Santo, el poder de Dios, mire lo que le estoy diciendo, el poder de Dios en nosotros se disminuye. ¿Por qué razón? No hablamos igual, no caminamos igual, no nos vemos igual, se nota en nosotros nuestra deficiencia espiritual y sabemos perfectamente que no andamos en el Espíritu, sino que andamos en la carne. Y esto, hermano, yo le quiero dar una clave. Mire, cuando yo pastoreaba el Taber de Usulután,
Yo esto tuve que discutirlo con la gente con la cual convivíamos, ¿verdad? Pues terminaba el culto de las 4 del domingo y nos íbamos a meter a la oficina y a tener pláticas como lo que dice Efesios, ¿verdad? ¿Se acuerdan lo que vimos, verdad? Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Amén. Entonces, no es que yo decía malas palabras, es que hablábamos solo tonterías. Y mira el domingo, que viste en la mañana cómo vino el hermano fulano, se vino peleado con la mujer, y que mira que fulano vino golo, y que, o sea, solo hablando cosas que... ¿Qué significa la palabras corrompidas? Corrompida, esa palabra en griego, ¿se acuerdan lo que les enseñé? Es basura. Entonces, tenemos una costumbre de que al tener alrededor gente que no está hablando cosas edificantes, nos contaminamos y perdemos el poder de Dios en nuestras vidas. Entonces, hay personas aquí que pierden el poder de Dios sobre su vida en su conversación, pierden el poder de Dios en su vida en diferentes áreas. Somos, hermanos, personas que están en un mundo corrompido, en un mundo lleno de pecado, en un mundo lleno de corrupción, y por lo tanto tenemos que cuidar la llama del Espíritu Santo en nuestras vidas. El Espíritu Santo en nosotros tiene que estar siempre encendido. El poder, la potencia, el amor, la pasión que le tenemos a Cristo es por el Espíritu Santo. Y si nosotros no tenemos encendida la llama, no vamos a tener deseo espiritual. No hay deseo de adorar, no hay deseo de cantar, no hay deseo de predicar, no hay deseo de leer la Biblia, no hay deseo de edificar, no hay deseo de servir. Hermano, ¿cuánta gente en esta iglesia está viviendo con el espíritu apagado? Tienen la presencia del Espíritu Santo, pero están ahogando la presencia, el poder, la gracia del Señor en ustedes. Qué tremendo, hermano. ¿Por qué somos una iglesia que no ama la oración? ¿Por qué somos una iglesia que no ayuna? ¿Por qué somos una iglesia llena de tanta corrupción, que se escuchan grandes escándalos en nuestras congregaciones? Y no solamente digo en esta, sino que en todas las iglesias. Porque le voy a decir algo, hermano. A diferencia de los primeros años, a diferencia de los años en los cuales Jesús dejó al Espíritu Santo, ahora, óigame bien, el poder del demonio está más grandemente manifestándose en la iglesia. Oiga bien lo que le estoy diciendo. Porque en la iglesia están los peores adulterios, las peores fornicaciones, las peores fallas. De tal manera que estamos viviendo vidas espirituales fracasadas. Y aunque hemos conocido a Cristo como Salvador, no tenemos la potencia, no tenemos el poder del Espíritu Santo. Mire, le hago un reto. Vaya y vea los cultos de oración de esta iglesia, día martes, vacío. Vaya a ver las ganadas de almas. 20, 25 personas, son las mismas que van, siempre. ¿Por qué no estamos apasionados? ¿Por qué no nos ha encendido la llama? ¿Sabe por qué, hermano? Porque es fácil apagar el Espíritu Santo. Es fácil apagar la vida espiritual. Entonces, ¿por qué habla este versículo? Primera pregunta que yo voy a hacer. O sea, la diferencia entre contristar y apagar. Contristar es dañar al Espíritu. Es ofenderlo en mi corazón. Apagar el Espíritu implica dejar de actuar el poder de Dios en mi vida. No permitir que el Espíritu haga obra en mí. Detener la obra del Espíritu Santo en mí. Contristar es ofender. Apagar es detener la obra del Espíritu Santo. Apagar es detener la obra. Hermano, usted ha visto un vehículo. Usted piense que es un carro. Y este vehículo tiene la mejor carrocería, pero no tiene motor. Una vida de un creyente sin el Espíritu encendido es un carro viejo con chasis viejo y sin motor, hermano. Por eso es que la iglesia no progresa. Por eso es que la iglesia evangélica está retrasándose. Por eso es que la iglesia evangélica, hermano, va para atrás.
en lugar de progresar. Porque hemos perdido el poder que nos hacía progresar. Hemos apagado el espíritu. Ahora, ¿de dónde saca esta figura? Mire, esta palabra, que es una palabra extrañísima en el Nuevo Testamento, de tal manera que hasta traducirla tiene una gran dificultad, porque termina en numin, o sea, es una palabra griega numin, o sea, es, diga conmigo, extinguir. En la Biblia se ocupa 2 veces de forma literal y una de forma figurada. ¿Qué quiero decir? Que en la Biblia aparece 2 veces en los evangelios donde se está apagando literalmente un fuego, y solamente aparece una vez en las epístolas de Pablo, que es en este texto, y se usa de forma metafórica, porque lo que quiere Pablo explicar es que de la misma manera que se extingue un fuego, se extingue el poder de Dios en nosotros. Y comenzamos a vivir vidas espirituales fracasadas, vidas cristianas fracasadas, vidas cristianas que no tienen sentido, vidas cristianas que no van ni para adelante ni para atrás. No tenés ganas de leer, no tenés ganas de oír palabras, no tenés ganas de adorar, no tenés ganas de exaltar el nombre de Dios. Entonces, ¿qué estás haciendo? Sos un carro sin motor. En el texto, solo lo cito por referencia de Marcos, no lo vaya a buscar, 9:48, aparece como figura del infierno. Escuche, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Entonces ahí literalmente el fuego se apaga. Esa es la palabra numin, benumín, griego. La segunda vez que se ocupa para unas lámparas, las lámparas de las vírgenes que esperaban la venida del novio para casarse. En Mateo 25:8 aparece ese texto de apagarse como una cosa literal para hablar de las lámparas. Escuche Mateo 25:8. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Ahí se usa por segunda vez de forma literal esa cuestión de apagarse. Ahora, en este texto es la única vez que aparece como una figura metafórica, y la pregunta es ¿por qué? Porque en el libro de Hechos, en el capítulo número 2, no lo vaya a buscar tampoco, dice que todos los apóstoles que habían quedado recibieron al Espíritu Santo y se posaron sobre sus cabezas esas lenguas de fuego que representaban esa fuerza, ese poder del Espíritu Santo. Entonces, cuando Pablo está hablando de no apagar el espíritu, la figura tiene que ver con el fuego del espíritu de Hechos 2, y apagar implica una acción determinante de extinguir, pero más que todo de ahogar el fuego del espíritu. Ahogamos el fuego del espíritu. La traducción tal como se debe traducir este texto no sería como no apaguéis, porque aquí está en una forma imperativa, no apaguéis el espíritu. La forma correcta de traducir este texto es, ponga atención, deja de apagar el espíritu. ¿Por qué? Porque tenían una costumbre de apagarlo. Vivían apagando el espíritu. Vivían apagando la presencia y el poder de Dios en sus vidas. Ahora que yo he aclarado esto, voy a explicar el texto, porque no le estoy nada más dando vueltas, pero no he entrado todavía en la palabra. Muy bien, la pregunta teológica que les voy a hacer es: ¿cuál es la función principal del Espíritu Santo? ¿Cuál es la función principal del Espíritu Santo en la vida del creyente? Y esto, hermanos, sí les voy a pedir que lo busquen, solo para que lo tengan claro. Apunte el hombre, mire, esto casi no se enseña en las iglesias, y usted es una persona que no copia los textos bíblicos. Apúntelos, márquelos. Mire lo que dice el Evangelio de Juan 16, versos 13 y 14. La función principal del Espíritu Santo en la vida del creyente. Mire lo que dice Juan 16, 13 al 14. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán
de venir. Entonces, el Espíritu Santo tiene una función pedagógica en enseñarnos la voluntad de Dios. Pero note esto, verso 14. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Qué ven ahí? La función principal del Espíritu Santo es glorificar a Jesucristo. Se lo vuelvo a repetir. La función principal del Espíritu Santo es glorificar al Señor Jesucristo, entronarlo, ponerlo en la gloria, que Él sea el centro de nuestras vidas, que Él sea por quien nosotros vivimos apasionados, que Él sea lo más grande en la vida del creyente, que Él sea la razón de vivir. Jesús el Señor debe de ser entronado, tiene que ser puesto nuevamente en el trono de gloria que le merece en nuestras vidas como cristianos. Y el Espíritu Santo tiene esa función: entronar a Cristo, glorificarlo como Dios. ¿Saben ustedes por qué en la Iglesia Católica el lugar donde está el sacerdote se llama altar? Porque en los altares se sacrifica. Misa significa sacrificio. Y cada vez que se va a misa, se hace el sacrificio de Cristo. Y se hace la transustanciación, que es transformar el pan en el cuerpo de Cristo y el vino en la sangre de Cristo. Nosotros los evangélicos, protestantes, de la corriente protestante, nosotros los bautistas no pertenecemos realmente, ¿verdad?, ortodoxamente al protestantismo, pero pertenecemos y tenemos esa corriente. No le llamamos altar a este lugar. Este lugar no se llama altar, se llama púlpito. ¿Por qué? Porque la iglesia evangélica no expone, no glorifica la muerte de Cristo. Nosotros no sacrificamos a Cristo, nosotros no matamos a Cristo en el culto, nosotros no sacrificamos al Señor en el culto. Entonces, ¿qué es lo que hacemos los cristianos evangélicos? Los cristianos evangélicos predicamos el evangelio de Jesucristo. Lo más importante en la iglesia en este momento, en este lugar, no es el pastor, no son las luces, no es la alabanza, no es el cantante que vamos a traer, no es el predicador que vamos a traer, es la palabra bendita del Señor Jesucristo. Es lo más importante en tu vida y en mi vida. Pero a eso nadie le pone atención. Porque si usted escucha Hillsong, si usted escucha a Joel Osteen, si usted escucha el Ego Church y usted ve las grandes iglesias del mundo, lo que están haciendo es un show. 30 minutos de alabanza y concierto y todo el mundo va saltando y el Señor aquí. Amén, a mí me encanta. Un día lo vamos a hacer aquí. Se los prometo. Pero algo sí les voy a decir. Cuando lo hagamos, vamos a traer un predicador, pero cosa seria, que predique la palabra poderosamente. ¿Por qué, hermano? Nosotros tenemos que acostumbrarnos a esto. ¿Por qué les digo esta situación? Porque apagar el Espíritu Santo está relacionado directamente, adivinen con qué, con la predicación de la palabra de Dios. ¿Por qué? Veamos el texto bíblico. Ahora que ya sabemos que la función del Espíritu es entronar al Señor Jesús, ponerlo en la gloria, ser el Rey de nuestra vida. Entonces, veamos Tesalonicenses 5, versículo 16. Perdón, versículo número 19. Muy bien. Todo el contexto que se está viendo en este último capítulo de la Biblia, de Tesalonicenses, nos ha hablado primero de los líderes. Eso está en los versículos 12 y 13. Después de eso nos ha hablado de las disciplinas cristianas, que es el 16, 17 y 18. El 16 habla de estar gozoso, el 17 habla orad sin cesar y el versículo 18 habla de dar gracias en todo. Entonces son disciplinas de mi vida íntima con Dios. Pero desde el versículo 19 hasta el versículo 22 habla de la presencia del Espíritu Santo en los creyentes. Entonces, el versículo 19 inicia una porción y esta porción está establecida en este texto. ¿Por qué razón?
para que la iglesia no apague el Espíritu Santo, para que la iglesia no apague el Espíritu. ¿Y cómo se lo voy a demostrar? Mire, primero, 19, no apaguéis el Espíritu. Ahora, aquí viene el tema, verso 20. No menosprecéis las profecías. Hasta ahí. El don de profecía en el año 50 después de Cristo no es como ahora la gente, como les he contado aquella vez que fui a la policía. Y yo bien contento y prediqué un sermón, hermano, que me usó la unción del Espíritu Santo, estuvo sobre mí. Entonces, mire, hubo conversiones, hubo una buena prédica, la alabanza. Pero cuando yo terminé de predicar, se me acercó un señor morenito, bien vestido, ¿verdad, pastor? Venga, me dijo, quiero darle una profecía. En el nombre del Señor Jesucristo, veo que vas a estar en Israel, que vas a llevar un grupo de pastores y te seguirán. Y yo bien contento que el hombre me estaba profetizando. Cuando terminó de profetizar, mira, me dijo, quiero que me ayudes, fíjate que estamos haciendo unos grupos para ir a Israel y te queremos vender un pasaje para que vayas vos con nosotros. O sea, no era profecía. Esa era terapia, ¿verdad? O sea, me estaba induciendo a que no, hermano. En el principio, cuando la iglesia comenzó, el don de profecía consistía en dar palabra de Dios al pueblo. Y mira qué interesante. ¿Por qué? Porque cuando usted dice, ay, en esa iglesia se siente el Espíritu Santo, es porque en la alabanza le apagaron la luz y usted comenzó a temblar y a chillar. Oh, Señor, pues sí, usted está chillando, pero porque de verdad le pesa la conciencia, no es porque usted está sintiendo el Espíritu. Pero como la gente al apagarle la luz y encenderle 3 focos, la gente, ay, Señor, hoy sentimos eso. Ahí no está eso del Espíritu. El área más grande donde se manifiesta el avivamiento de una iglesia es el púlpito en la predicación de la palabra de Dios. Ustedes deberían de ser amantes de la Biblia, amantes de la buena palabra, amantes de la escritura. Deberían amar la palabra, la enseñanza. Eso es lo más grande en la iglesia, porque entrona a Cristo en su lugar. ¿Cómo no entronará la palabra de Dios a Jesucristo? Si cuando termino los sermones de predicar, la gente me agradece y dice, pastor, mi matrimonio ha sido transformado por la predicación de la palabra de Dios. Hoy al mediodía me dijo un joven, me dijo, pastor, gracias por lo que usted ha hecho. Yo no he hecho nada, hijo, es la palabra de Dios la que ha hecho el cambio en tu vida. Porque cuando usted predica la palabra con autoridad, con el poder del Espíritu Santo, entonces la vida de los hombres cambia, es transformada. Y Cristo es entronado en su lugar. Ustedes, hermanos, deberían amar los cultos de enseñanza, aprender Biblia, palabra de Dios. Porque esta condición de la profecía, los cristianos se reunían, no estaba escrito el Nuevo Testamento. Entonces en la iglesia se levantaba alguien y daba profecía, o sea, palabra, era palabra de Dios, hermano, con la que se iba a escribir el Nuevo Testamento. Así ha dicho Jehová. Y ellos tenían el don de profecía y exhortaban al pueblo. Es lo mismo que hacemos nosotros con la predicación ahora. Esta condición del don de profecía se transforma en nuestros días en eso, en la predicación y exposición de la palabra del Señor Jesucristo. Una iglesia donde el centro es la luz. Una iglesia donde la alabanza es de 40 minutos y el sermón de 25. Ahí, aunque usted sienta que le paran los pelos, aunque usted sienta que le nace pelo, aunque usted sienta, ¿verdad? Porque ustedes no se acuerdan de eso porque no eran evangélicos. Yo sí, en el año 96 yo oía, fíjense que vino el apóstol no sé quién y de repente en el estadio. Y oiga los testimonios que daba la gente. Fíjese que yo estaba ahí en ese lugar y de repente sentí algo. ¿Sabe qué decían? Que le salió un relleno de oro en los dientes a usted. Por Dios, hermano, si eso, hermano, no le voy a salir unos 4 rellenos de oro. Ahí me dan el oro. Esos eran los testimonios. ¿Quién era evangélico ya para esa época? ¿Quién se acuerda? Yo me acuerdo. Fíjese que fui a la campaña de fulano y me salió un relleno de oro.
Fui donde el apóstol, vino el apóstol a Guillermo Maldonado y estuvo en el hotel, en el Intercontinental, el Real Intercontinental. Hace años, ya hace más de 4 o 5 años. Y la gente que fue tenía oro en las manos, hermano, chispas de oro. Claro, la gente, esto es oro, decía. No, era volado de esa brillantina que le habían tirado a la gente. Pero olía, fíjese. Olía. Entonces, uno tiene la tendencia a confundir que el espíritu está encendido en una iglesia porque la batería, porque la cantada, porque los que cantan, porque la luz, porque hacen dientes y bueno, salen rellenos de oro, porque en ese culto la gente se estremece y tiembla. Eso no es el encender el espíritu. El tener la llama encendida del espíritu es cuando el predicador predica una palabra que transforma vida. Cuando alguien se levanta y viene a los pies de Cristo, ahí está encendido el poder del Espíritu Santo. Cuando la vida está siendo transformada y cuando la gente dice, ese sermón era para mí, entonces el Espíritu Santo está encendido. Aunque no haya habido alabanza, aunque no haya existido luces, aunque no haya habido nada de eso, de los rellenos ni brillantina, porque eso no es el espíritu. Ni hablar en lenguas. Lo más poderoso es la predicación. ¿Y sabe cuál es el problema? Mire lo que dice el 19, el 20. No, que diga conmigo, menospreciéis. Porque es lo que más menosprecia a la gente. ¿Qué es lo que hace la gente? Ay, ahí hay sanidades, ahí hay milagros. Va a venir Cash Luna, una noche de gloria. Va a venir el apóstol fulano. Y la gente va porque dice, ahí me voy a sanar. Pero cuando es predicar, no le gusta. Ay, ya viene el pastor a predicar. Y se enoja la gente. Porque no entienden que la llama más encendida que debe de haber una iglesia es la de la predicación, la del púlpito. Ahí es donde debe de estar el poder de Dios más grandemente. Yo no digo, la alabanza es algo maravilloso, hermano. La adoración es algo maravilloso, pero nunca va a ser más grande la alabanza, la adoración a la predicación expositiva de la palabra del Señor. Siempre va a ser más poderosa la palabra. Porque yo me convertí en un sermón, hermano. Yo me acuerdo, ese hombre estaba predicando y yo ni lo conocía, yo ni sabía quién era el pastor Julio Torres. Predicó y a mi hermano y a mí nos fueron a levantar y ese día aceptamos a Cristo. Porque la palabra de Dios es la que transforma vida. La palabra de Dios es la que cambia al hombre. La palabra de Dios, hermano. Cuando vi predicar por primera vez al doctor López Bertrán, pastor fundador, hermano, fue increíble. Porque todo el poder del tabernáculo siempre ha sido el mismo, la predicación de la palabra. Y no va a cambiar. La predicación de la palabra es lo más esencial. Pero es lo que más menospreciamos. ¿Y qué es lo que queremos nosotros? Ay, que venga el apóstol fulano, que me imponga mano y que ore por mí. ¿Cómo nos gusta? Que yo me acuerdo de esa señora que también me profetizó. A mí me han profetizado varias veces. Y la señora, no me burlo, pero ella decía, y le hacía así, siento el fuego. Y esta señora decía, ¿y por qué hacen eso? Pues, si es que el fuego no se siente afuera. El fuego no se siente afuera. Usted no va a sentir calor en el cuerpo ni en la piel. Usted no va a sentir afuera porque están cantando ganas de saltar. El fuego del Espíritu lo va a sentir adentro de usted. Que usted va a tener un gran amor por Jesucristo. Que usted va a tener un gran amor por el Señor y su palabra. Ahí va a estar encendido el fuego, mire. No es afuera donde se siente, dentro de nosotros. ¿Por qué Pablo escribe esto? Porque los de Tesalónica estaban menospreciando el don de la predicación y le estaban dando un enfoque más a otros dones. Entonces ponga atención, cuando alguien quería predicar, cállate vos, no digas nada. Aquel va a hablar en lengua, mira, aquel sí nos gusta cómo nos habla. ¿Cómo es posible que se apague el fuego? Porque en una iglesia
la gente despreciaba la predicación de la palabra. Porque eso es lo que hacemos. Que canten la alabanza. La alabanza sí nos gusta porque ahí estamos despiertos, los ojos bien abiertos, ahí nadie cabecea, porque a veces solo sí le dicen a uno, sí, pastor, durmiéndose. Pero ¿cuál es el problema? La alabanza sí, que le den a la alabanza, que le den a la alabanza. No, hombre, es la palabra. Y es más fácil muchas veces exaltar la alabanza, exaltar las otras cosas, que la predicación de la palabra de Dios. Entonces el apóstol Pablo escribe y les dice: miren, señores, no menosprecien la profecía, no la menosprecien. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con ese don? Cuando se levante alguien a predicarnos y comience a hablar palabra de Dios, en lugar de detenerlo, en lugar de apagarlo, en lugar de detener esa presencia, en lugar de detener, ¿por qué, hermano? Porque cuando yo detengo un obrar del Espíritu que está buscando entronar a Dios, entonces yo apago el Espíritu. Lo que está hablando este texto bíblico es que la iglesia evangélica tiene que acostumbrarse, hermano, a avivar la llama a través de la predicación. Y si alguien se quiere levantar a predicar y tener ministerio de predicación, tenemos que mandarlo a predicar, pero no tenemos que despreciarlo. No menospreciéis. ¿Por qué menosprecian predicadores? ¿Por qué muchas veces menosprecian los cultos? ¿Por qué a veces dicen: este no me gusta cómo predica, este es el que me gusta a mí cómo predica? Eso se tiene que quitar. No menosprecien la profecía. Lo que tienen que hacer es lo que voy a decir ahorita. Mire lo que dice el versículo 21. Examinarlo todo, retenerlo bueno. Entonces ahí está la clave. Tenemos que recibir la predicación de la palabra. Examinarlo quiere decir discernirlo todo y retenerlo bueno. ¿Dónde pierdo y apago al Espíritu? Cuando detengo el mover, cuando detengo la predicación de la palabra, cuando detengo la predicación y la enseñanza bíblica, estoy apagando el Espíritu Santo. Cuando yo no siento deseo de leer la Biblia, cuando yo no siento deseo de oír un sermón, estoy apagando el Espíritu, estoy extinguiendo el fuego que hay. Entonces, ¿por qué dice esto? Póngame atención. Cuando dice el versículo, examinarlo todo, retener lo bueno, ¿sabe por qué es? Porque hasta en la predicación, ponga atención, y en la iglesia evangélica hay cosas que no son del Espíritu. Entonces el cristiano tiene que discernir. Diga conmigo: discernir. Discernir es separar lo bueno de lo malo. Entonces, cuando alguien se pare aquí, una señora que venga y comienza a predicar con una falda bien pegada, y usted ya no vea la predicación, sino que vea el cuchumbo de la señora, usted tiene que decir: eso no me está exhortando, eso no motiva el espíritu, motiva la carne. Cuando yo vea que aquí se para un peludo, que lo voy a traer, pero comienza a cantar, en lugar de cantar alabanzas, comienza a exaltar y a decir cosas, yo tengo que examinarlo y retener lo bueno. Pero yo tengo que distinguir lo que es del Espíritu y lo que no es del Espíritu. El reggaetón cristiano es del Espíritu Santo. No, eso no es del Espíritu, eso es de la carne. Porque usted comienza a escuchar el reggaetón, va, y tum, 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 y usted comienza a sentir que ya el cuerpo le comienza a mover. Cumbias cristianas, salsa cristiana, eso no existe, hermano. Cuando usted, hermano, comienza a escuchar un sermón y comienza a oír, usted es poderoso y todas las promesas del Señor van a ser sobre su vida y el infierno no existe. Ahí está contaminado el ambiente. Y entonces, si yo comienzo a retener lo malo, apago el espíritu. De tal manera que hay iglesias que están tan apagadas
Como no les están predicando la Biblia, sino que les están predicando motivación, les están predicando psicología, les están predicando crecimiento personal. Ahí no tocan la Biblia, sino que todo es prosperar, tener negocio y tener pito. Ahí no existe el Espíritu Santo, ahí está apagado. Aunque haya 1000 gentes ahí no está encendido el Espíritu, está apagado. Disciérnanlo, examínenlo todo. Desde el momento que se para el predicador y les dice, ganar alma, eso no es bueno para la obra de... Por Dios, hermano, es apagar el espíritu. Es apagar al espíritu. Igualmente, cuando uno se para y dice, vamos a recoger una doble ofrenda porque necesitamos, eso no es del Espíritu. Y peor aún, cuando la predicación solo exalta al hombre, al uno mismo. Y todo el sermón es basado en experiencia místicas y no en la enseñanza. Eso no es del Espíritu. A mí me enseñó el pastor fundador que si yo voy a una iglesia y si en 10 minutos no han nombrado a Jesucristo, entonces que yo me pare y me vaya. Así nos enseñaba el pastor. ¿Por qué? Porque es apagar el espíritu. Hermanos, todo lo que obre en detener la obra de esa obra es apagar el espíritu. Y examinar lo que el predicador dice, lo que se enseña en esa iglesia, porque es posible que aunque esté lleno, ¿qué me dice la palabra para no apagar el espíritu? Entonces, apagar significa detenerlo con la Biblia. Todos los días a trabajar, esta palabra examinar, adivine qué es. Porque eso apaga el espíritu. Entra por aquí. Y poder del Espíritu Santo. Yo no quiero nada ver solo, sino que nos va poniendo poco. Que comienza a sembrar duda a los niños. El internet te está robando la fe. Si el internet te está robando la llama, deja eso, porque Dios quiere darte un regalo especial. Tener una vida de paz. Apagamos el espíritu en la gente. Que no es que no están exhortando a sus esposos. Escúcheme bien, usted puede ser el causante que cuidar la llama del espíritu que está en las personas. De tal manera que cuando pasamos a este versículo y con ese cerramos, con ese vamos a cerrar, nos damos cuenta que se puede apagar el espíritu en las personas que nos rodean. Solo note este versículo, rapidito, no lo quito. Segunda epístola a Timoteo, capítulo, que estaba apagándose. Si lo vinculaban a Pablo, también él podía salir relacionado. Entonces Pablo le escribe a Timoteo y le dice, mira Timoteo, por favor, que no la llama del espíritu para que alguien ya no siga el evangelio. Nosotros podemos vives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición. O sea, hay momentos donde a la gente lo que hay que hacer es, hey, mira, se te está apagando. Volví a la iglesia, carbón encendido. Y en otros, canta una alabanza, pero encendamos la llama del espíritu en otra manera de encendamos. Que vean que nosotros exaltamos, que nosotros los traigamos a la iglesia, que aprendan palabra de Dios, pero sobre todas las cosas, orar para que la llama de Dios encienda en tu corazón otra vez. No apagues el espíritu, no por cualquier razón. Padre, te damos gracias, bendito Señor, por hacernos discernir las cosas espirituales.